Muy buenos días con todos. Hoy vamos a hablar acerca de las características regionales de la médula espinal desde un punto de vista histológico. Vamos a mencionar ciertas peculiaridades que tiene cada segmento medular. Para recordar un poco, si realizamos un corte transversal en la médula espinal, vamos a encontrar dos tonalidades diferentes, ¿no? Una sustancia blanca que es periférica y una sustancia gris que va a ser central, la cual tiene forma de H. Mencionar que en la sustancia blanca vamos a encontrar lo que viene siendo columnas, o también conocidas como cordones o funículos, los cuales van a llevar los tipos de vías que conocemos, vías ascendentes y vías descendentes. Estos cordones van a ser uno hacia posterior, uno hacia anterior y uno hacia lateral, ¿no? Como ya vamos a ver más adelante, los tipos de vías, solo mencionarlas porque ese es tema de otro video, que las vías ascendentes van a llevar información de la periferia a centros superiores. Y las vías, por ende, van a ser sensitivas, ¿no? Podríamos decir, o aferentes. Y las vías motoras, o vías descendentes, bueno, ya dije que son motoras, van a ir de la corteza de los centros superiores hacia los centros inferiores o la periferia, podríamos decir, ¿no? También mencionar que los fascículos que se van a encontrar dentro de la sustancia blanca nos van a decir el nombre de dónde se origina y hacia dónde va. Por ejemplo, como ya vamos a ver después, el tracto espinotalámico nos va a decir que empieza desde la médula espinal, espino de la médula espinal, y talámico del tálamo, va a terminar en el tálamo. Asimismo, otro tracto descendente que sería el córtico espinal va a empezar de la córtico, que viene de corteza, va a empezar en la corteza y va a terminar en la médula, porque es córtico espinal. Bueno, como ya sabemos, a niveles inferiores, la sustancia gris va a ser mucho más predominante que la sustancia blanca, hablando de niveles sacros. A diferencia de los niveles superiores, como los cervicales, que van a haber predominancia de una sustancia blanca en toda la médula. Esto se debe también, ya lo mencioné, que a medida que vamos ascendiendo en la médula se van a ir añadiendo tractos. Esto va a hacer que la sustancia blanca sea mucho más predominante a nivel cervical, ya entrando prácticamente al bulbo. Bueno, empezando, en niveles sacros, que vamos a encontrar, como sabemos, diferenciarnos, vamos a diferenciar primero, vemos que tenemos que reconocer que es anterior y que es posterior, y podríamos hacerlo de dos formas, ¿no? La primera es observando las astas de la sustancia gris. Por lo general siempre las astas van a ser mucho más prominentes, mucho más grandes que las astas posteriores. Y otra forma de hacerlo también es por la presencia del surco medio anterior, el cual sí es virtual y es muy prominente, ¿no? Que se crea por la arteria espinal anterior. Aquí se puede observar. Pero esto no pasa siempre, ¿no? Porque observamos aquí en la parte de atrás como si existiera un surco, pero es más un defecto del corte. Bueno, a este nivel tenemos el cordón posterior, el cual vamos a encontrar el fascículo grácil. Fascículo grácil, o también conocido como fascículo de Gol, el cual se va a estar encargado de llevar el tipo de información propioceptiva, ¿no? De los miembros inferiores. Esto es importante. Información propioceptiva de miembros inferiores. ¿Y qué quiere decir información propioceptiva? El tipo de vibración, de peso, de posición y de tacto epicrítico. Después, en el cordón lateral, estamos describiendo ahora la sustancia blanca, en el cordón lateral, que es todo esto, vamos a encontrar la presencia de otro fascículo, el fascículo córtico espinal. Córtico espinal. Y también el fascículo espinotalámico lateral. Espino talámico lateral. Esto a nivel del cordón lateral. Y en el cordón anterior vamos a encontrar un espinotalámico anterior, espinotalámico anterior, y un córtico espinal anterior. Si hacemos un zoom, bueno, en esta imagen de la derecha está hecho zoom a la sustancia gris, la característica importante de este nivel va a ser la presencia de, en el asta anterior,
el núcleo autónomo sacro, que se encuentra en esta asta lateral, en el lado lateral. El núcleo autónomo sacro va a formar parte de la lámina 7 de Rexet, dentro de los grupos de los núcleos intermedios laterales. Aquí podemos observar exactamente bastantes motoneuronas que van a ser para la formación del núcleo autónomo sacro, que solo se va a encontrar en niveles de S2, niveles medulares de S2 y S4, el cual me va a dar fibras preganglionares parasimpáticas. Bien, eso sería por parte del nivel sacro. Y bueno, subiendo a nivel lumbar, vamos a tener la presencia en la sustancia blanca característica de un nuevo tracto, el tracto espinocerebeloso tanto dorsal como ventral, o posterior y anterior, en el cordón lateral. Esto también puede ser un poco confuso, porque nos dice espinocerebeloso posterior y pensaríamos en un principio que sería en el cordón posterior, pero no. El espinocerebeloso está en el cordón lateral y se va a dividir en espinocerebeloso dorsal y ventral. Ahí tenemos en el cordón posterior el fascículo de Gol, que va a ser para los miembros inferiores, tipo de propiocepción para los miembros inferiores. También vamos a encontrar el córtico espinal, acompañado del rubro espinal, el espinotalámico lateral también, a este nivel más o menos. Bueno, ya en el cordón anterior tendríamos el espinotalámico anterior, córtico espinal anterior, y aquí arriba también el fascículo longitudinal medial. Y bueno, dividiendo estos dos tractos espinotalámicos, tendríamos el espinotectal, tracto espinotectal, pero solo para mencionar. Y aquí lo característico a este nivel lumbar, en la sustancia gris, va a ser la presencia del núcleo dorsal de Clark, el cual ya sabemos por teoría que va a estar mucho más desarrollado a niveles torácicos inferiores, como T10, y en niveles lumbares L1 o L2, depende de qué literatura estemos leyendo. Y se va a encontrar en la lámina 7 de Rexet dentro del grupo de los núcleos intermedios mediales. Bien, vamos ascendiendo un poco más. Llegamos a nivel torácico. En el nivel torácico vamos a subdividir este nivel, por así decirlo, en uno más inferior, o un torácico bajo, y en un torácico superior. Aquí lo importante de este nivel torácico va a ser la presencia de estas astas laterales. O sea, también las vamos a encontrar en segmentos lumbares, en segmentos sacros, pero lo característico es que a nivel torácico las astas laterales tienen una configuración picuda, son romos, y eso los va a diferenciar sobre todo. Si vemos un asta lateral picuda, sabemos que es nivel torácico. Y aquí tendríamos que identificar si es torácico bajo o alto, y eso ya lo vamos a ver ahora, a continuación. Pues bueno, tenemos igual en el cordón posterior el fascículo de Gol, en el cordón lateral el espino cerebeloso, dorsal y ventral, el cual va a ser mucho más lateral que el córtico espinal. El córtico espinal está hacia medial. También tenemos el rubro espinal, tenemos el espinotalámico lateral, el espinotectal, el espinotalámico anterior, el córtico espinal anterior y el fascículo longitudinal medial. Así como solo para mencionar, ¿no? Para mencionarlos, ¿no? También podríamos decir que tenemos espino olivar y bueno, otros. Aquí lo importante, bueno, ya lo dije, el asta lateral. Bien, de aquí la diferencia con el torácico superior, si hacemos un zoom, vamos a observar el torácico superior, van a tener las mismas características. Bueno, este es otro corte porque no puedo encontrar otro más bonito, perdón. Vamos a tener las mismas características: cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior, vamos a tener el mismo asta lateral picudo, en el cordón anterior el córtico espinal anterior, espinotalámico anterior, fascículo longitudinal medial. En el cordón lateral tenemos el espinotalámico lateral, el espino cerebeloso, dorsal y ventral. También tendríamos el córtico espinal lateral, pero a este nivel torácico superior, específicamente a nivel de T6 hacia arriba, vamos a encontrar
la presencia del surco intermedio posterior, que es este de aquí. Surco intermedio posterior o surco paramediano posterior, el cual me va a dividir el cordón posterior en dos fascículos, uno medial y otro lateral. El medial vendría a ser el fascículo de Gol y el lateral, este de acá, vendría a ser el fascículo de Burdach o fascículo cuneatus o cuneiforme, el cual se va a encargar de llevar el mismo tipo de información que el de Gol, tipo de propiocepción, pero en este caso de los miembros superiores. Entonces, si nos preguntan a niveles inferiores de T6, no vamos a encontrar el fascículo Burdach, sino a niveles superiores de T6. Eso ya está de T6 en adelante, el de Burdach. ¿Ok? Esa va a ser la única diferencia entre torácico inferior de superior, la presencia del fascículo cuneatus. Bien, entonces seguimos avanzando un poco más. Llegamos a niveles cervicales. En los niveles cervicales ya podemos diferenciar que la sustancia gris va a ser mucho más pequeña que la sustancia blanca. La sustancia blanca va a estar ocupando mucho más espacio. Y esto se debe, como ya dije al principio, por la incorporación de ciertos tractos, ¿no? Aquí podemos observar en el cordón posterior que tenemos el primero. Este sería el surco medio posterior. Tenemos el surco intermedio posterior, el que va a dividir en dos fascículos. El fascículo de Gol hacia medial y el de Burdach hacia lateral. De ahí en el cordón lateral tenemos el tracto espinocerebeloso, dorsal y ventral, el corticoespinal, el espinotalámico lateral, este es corticoespinal lateral por si acaso. De ahí en el cordón anterior tenemos el espinotalámico anterior, el córtico-espinal anterior, fascículo longitudinal medial, tenemos lo mismo. Pero el elemento característico de este nivel de cervical bajo va a ser por la presencia de los núcleos de la formación reticular, los cuales se van a encontrar a nivel de la base y el cuello del asta posterior, que sería la lámina 6 y lámina 5 de Rex respectivamente, ¿no? Más o menos a este nivel. Lámina 5 y 6 de Rex, en la base y el cuello del asta posterior. Y aquí, como también podemos observar, las astas anteriores son mucho más prominentes, porque a nivel cervical vamos a encontrar la otra intumescencia de la médula espinal a nivel de C5 y T1. Y bien, y ya como estamos subiendo a niveles cervicales superiores, una diferencia característica que podemos observar es el encogimiento, por así decirlo, de las astas anteriores. Las astas anteriores van a ser más pequeñas, más delgadas, más finas que en niveles cervicales inferiores. Esto porque ya no van a dar fibras para inervar los miembros superiores, ¿no? Entonces aquí no se necesita tanta asta anterior, tantas motoneuronas, por lo que es más delgada. Y tenemos los mismos elementos, ¿no? El fascículo de Gol, fascículo de Burdach, el espinocerebeloso, dorsal y ventral, el corticoespinal lateral, el espinotalámico lateral, espinotalámico anterior, corticoespinal anterior, fascículo longitudinal medial. Pero lo importante o lo característico o diferencial del cervical inferior va a estar dentro de la sustancia gris, el cual va a ser a nivel del asta anterior. Esta imagen aquí de la derecha, a nivel del asta anterior, vamos a encontrar el núcleo accesorio, que va a dar ramas para el nervio accesorio, el 11º nervio craneal, el cual se va a encontrar a niveles de C1 y C5, este núcleo accesorio. Y a nivel del asta posterior vamos a tener la presencia del núcleo, este de acá es el núcleo accesorio, y este de acá va a ser el núcleo trigémino espinal para el nervio trigémino. Bien, yo creo que eso ha sido todo. Eso es lo característico básico que todos debemos saber. Así que, bueno, eso sería todo de mi parte. Alguna duda me la hacen saber. Igual en la descripción voy a poner algunas páginas para que puedan ver cortes histológicos de médula,
bastante interesante y obviamente la bibliografía que utilicé. Muchas gracias y nos vemos después.